Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase número 1 de matemáticas operativas y financieras. El día de hoy hablaremos entonces de progresiones, es decir, sucesiones y notación de sumatoria. Y si alcanzamos, vamos a hablar de los tipos de sucesiones que existen en matemáticas. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de aterrizar estos conceptos precisamente a todo lo relacionado con interés simple e interés compuesto, que es el núcleo, por decirlo así, de los capítulos 1 y 2 de este curso. El día de hoy tendremos, al principio será muy abstracto en el sentido de que tendremos algunas definiciones básicas de lo que es una sucesión, algunas de las propiedades de las sucesiones, algunos tipos de sucesiones, luego la notación de sumatoria, el concepto de sumatoria, realizaremos un par de gráficas en GeoGebra que les muestre la forma geométrica de las sucesiones. Y al finalizar vamos a hacer un par de ejemplos en los cuales vamos a retomar o vamos a analizar esos conceptos de interés simple e interés compuesto para calcular el capital dependiendo del tipo de interés que conozcamos y vamos a relacionarlo precisamente con el concepto de sucesión. Ok, entonces estoy ubicado en la página 732 del libro. ¿De acuerdo? Ya ustedes miran su contador. Entonces vamos a hablar primero que todo, por aquí tengo mis apuntes. Eh, Quiero decirles que este curso no es muy común que yo lo dé, por eso lo tengo preparado. Entonces voy a tomar un pequeño pastelillo por acá. Vamos a arrancar con 1.1 y vamos a hablar de sucesiones infinitas. Sucesiones infinitas. Resulta que la siguiente es la notación de una sucesión, ¿cierto? Entonces una sucesión se denota como A1, A2, A3, etcétera, etcétera, AN, etcétera, etcétera. Eso es una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Ahora sí lo voy a definir. Es una sucesión es una función, con todas las características básicas de una función, pero con una característica muy especial que difiere de las funciones que hemos visto anteriormente, y es que es una función que va entre los números naturales hacia los números reales. No sé si recuerdan cuando hablábamos de funciones, en la cual hablábamos de que hay un conjunto de salida y un conjunto de llegada, ¿sí? En este caso particular, en las sucesiones infinitas, el conjunto de salida no corresponde a los números reales, sino a los números naturales. El conjunto de llegada, sí, en términos generales es un número real. Esos dos conjuntos se relacionan mediante lo que denominamos una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí debo tener números naturales. Recordemos que los números naturales son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números naturales son aquellos que sirven para contar, ¿cierto? Para contar. No incluimos necesariamente el cero, aunque en algunas ocasiones se incluye el cero, en algunas otras no. ¿Cierto? Entonces yo tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, y lo relaciono, por ejemplo, con lo siguiente. Por ejemplo, 3, 5, 7, 9, etcétera, ¿sí? Esto es básicamente una sucesión. Una sucesión es una función en la cual el dominio o el conjunto de salida son los números naturales, mientras que el conjunto de llegada son o corresponde al conjunto de los números reales. Ok, eso es una sucesión y esa es la notación básicamente que tenemos. Ah, Ay, perdón, no entendí. ¿Qué explicaste ahí? Es que me confundí. ¿Cómo así que los números reales, números enteros? No entendí. una sucesión infinita, reitero, es una función cuyo dominio son los números naturales y cuyo rango son, en términos generales, los números reales. Es decir, tú coges un número natural y la sucesión lo transforma en un número real. Eso es lo que significa básicamente. Entonces, a, este, a esta notación la vamos a escribir de esta manera. A las sucesiones la vamos a llamar de esta manera, A sub n. Esta es la sucesión, A sub n.
y corresponde entonces a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, 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 a sub n, etcétera, 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 ¿cierto? Es una sucesión de infinitos valores. A este término de acá lo llamamos término enésimo. A ese término de allí lo llamamos término enésimo. Estoy dando definiciones únicamente. Definiciones hasta el momento, no hay nada raro, simplemente estoy diciendo que una sucesión es una función, pero que tiene una característica muy particular, y es que el conjunto de salidas son números naturales y el conjunto de llegadas son números reales. Muy diferente a lo que hacíamos anteriormente, en donde la función tomaba como conjunto de salida un real y como conjunto de llegada otro número real. Ok, esa es la primera parte entonces de lo que podemos hablar de una sucesión. Términos preliminares. Pero ¿qué significa esa fórmula que está a la derecha? Pues ese Esa es la término, pues notación de sucesión. Así se identifican las sucesiones. ¿De acuerdo? Ya voy para allá. Voy a dar un ejemplo en este caso Camil, de... Dime. las sucesiones las vamos a trabajar pues normales, pues no vamos a meternos con sucesiones trigonométricas, geométricas, perdón. Sí, claro que sí, también. Pues por eso no la trabajamos antes, ¿o sí? No, Nosotros la nunca vamos a trabajar trabajamos en este momento. geométricas. Por ejemplo, esta sucesión, 2 a la n. ¿Qué hago? Pongo a variar n. Recuerden que n es un número entero, un número real, un número natural, perdón. Entonces, ¿cuál es la sucesión o cuáles son los elementos de esa sucesión? Empiezo a variar n. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etcétera, etcétera, etcétera. pero más fácil coloca lo que valen, no. Es decir, que 2 a la n es 2 a la Déjalo 1, expresado. que vale 2, 2 a la 2, que vale 4, 2 a la 3, que vale 8, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera sucesión que les voy a presentar, ¿cierto? Entonces, esta es la sucesión como tal, el nombre de la sucesión. Y aquí le estoy mostrando los elementos que conforman o que componen a dicha sucesión, ¿de acuerdo? 2, 4, 8, bueno, aquí me faltó, voy a poner el 16 y así sucesivamente. Por eso se llama sucesión, porque de manera sucesiva voy mostrando de manera recurrente los valores de dicha sucesión. Así se identifican las sucesiones. ¿Por qué esto? Esto no parece tener absolutamente nada que ver con el concepto de dinero. Pues sí, tiene y mucho que ver, porque cuando usted quiere saber el capital que tiene cuando su dinero lo invirtió bajo el interés simple o el interés compuesto, son sucesiones las que le determina a usted qué dinero tiene guardado o qué dinero debe, ¿cierto? Usted le pidió plata prestada un gota a gota, usted necesita saber cuánto le tiene que pagar. Entonces, esta es la manera técnica de definir Camil, lo pero las que es sucesiones no una funcionan sucesión. así. ¿Cómo? Pues las sucesiones de los préstamos no funcionan pues de el dinero inicial menos y se le saca la cuota de interés. Después se le resta lo que se paga, se le resta el interés y después se saca otra nueva y otra nueva cada vez que se paga una cuota. Sí, correcto. Pues no, Eso sería un interés simple, precisamente. Y es lo que vamos a ver más adelante. Todavía no. Estamos eh, con términos primitivos, con definiciones. Ok, vamos a hablar entonces de cada una de las partes. Este sería un ejemplo. Ejemplo de sucesión. N sobre N más 1. Esa es la sucesión, por ejemplo. ¿Cuál será el término enésimo? El término enésimo será esto de adentro, sin las llaves. N sobre N más 1. ¿Y cuál es el décimo término, por ejemplo? El décimo término
lo obtienes. Voy a correr un poco esto para acá para que me quede completo. Me disculpan el ojo de pez ahí, que no he podido con él. Entonces viene la sucesión para que determinemos o para que definamos cuáles son cada uno de los términos. Por ejemplo, una sucesión podría ser esta. La notación de sucesión es esta de acá. ¿Sí? Sucesión. Hablamos del término enésimo. Del término enésimo, que es, por ejemplo, que es n sobre n más 1. Ese es el término enésimo. Y, por ejemplo, el décimo término. ¿Por qué tomo el décimo término? Porque me dio la gana. Yo hubiera podido preguntarle cualquier término. En un examen yo le digo, dada esta sucesión, calcule el término enésimo y calcule el décimo término. Entonces, el décimo término, ¿cómo lo obtengo? El décimo término lo obtengo con n igual a 10, ¿sí? Con n igual a 10. Así obtengo el término número, el décimo término, entonces sería 10 sobre 11. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, una sucesión podría ser la siguiente. Menos 1 a la n por n al cuadrado. Esta podría ser la sucesión. Menos 1 a la n por n al cuadrado. El término enésimo va a ser este de acá. Y el décimo término, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo reemplazando por n igual a 10. O sea que esto te queda menos 1 elevado a la 10 por 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Chicos, ¿cuánto da eso? 100 no. Da 100. ¿Sí? 99. ¿Qué? Ah, por. Ah, no, no. Da Ya, 100. En este caso, este menos 1 a la n se le llama alternador. Se le llama alternador. ¿Y por qué se llama alternador? Porque sirve para alternar el signo de la sucesión. Les voy a mostrar. Vamos a mostrar por extensión, por ejemplo, de la sucesión que les estoy entregando. Menos 1 a la n por n al cuadrado. ¿Sí o no? Por ejemplo, esta. Vamos entonces a mostrar por extensión los elementos de esa sucesión. Y empezamos con n igual a 1. Primer término, n igual a 1. Reemplazamos, en donde haya n pongo 1. A mí, pero eso no sería un menos 100. ¿Cómo? Eso no sería un menos 100. No. ¿Cuánto da menos 1 a la 10? Eso no sería menos 10. No. ¿Cuánto da Es que a mí menos yo lo 1 a hice en la la 10? calculadora. Es 100. Da uno. Chicos, venga. ¿Cuánto da menos 1 a la 10? Da uno positivo. Da Da 1 uno positivo. positivo. ¿Y cuánto da menos 1 a la 9? Uno positivo. No. Piénselo bien antes de Uno responder. Negativo. Da menos 1. Haría menos 1. Muchachos, lo que les acabo de decir, el alternador lo que hace es alternar el signo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un Pero por menos eso ahí está 1 paréntesis. elevado a una potencia impar, me da negativo. Si yo tengo un menos 1 elevado a una potencia par, me da positivo. Por eso es que es un alternador. Me va a dar Pero solo más, pasa menos, con el más, menos menos, uno. más, menos, más, menos. Entonces, empezamos con Sí, Cami, pero 1. es que yo me estaba refiriendo a ese, sería menos 10 acá el primer término, ¿no? Ah, ya, eso es lo que me estabas Eso diciendo, es perdón. lo que me está Entonces, diciendo. primero el alternador, menos. ¿Y cuánto da 1 al cuadrado? 1. Estabas equivocado, Samu. N vale 1 primero que todo. Y ese es el primer término. Ah, Segun- sí, no, yo lo estaba poniendo como 10. Sí, Ok, sí. segundo término. N vale 2. Menos 1 a la 2 da 1. Porque el exponente está actuando Daría sobre 4. paréntesis. Entonces da 1, positivo. O sea que básicamente este coeficiente que se llama alternador, lo único que está haciendo es cambiando el signo. Y 2 al cuadrado da Cami 4. pregunta. Dame un segundo, por favor. N vale 3.
Si n vale 3, entonces el Menos 9. alternador es menos 1 a la 3, me queda menos, y 3 al cuadrado da como resultado 9. Lo único que estoy haciendo es reemplazando valores. Dime, Juanse. Que esa regla que dijiste de que si es un número, si se eleva un número impar o si se eleva un número par, cambia el signo, ¿eso solo pasa con el -1 o qué? Con cualquier número negativo. Ah, O sea, la interesante, regla porque es que, dice, pues, lo que yo he entendido es que cualquier número que esté elevado no, y esté fuera del paréntesis se vuelve positivo. no. Solamente cuando es menos, o sea, cuando un número negativo elevado a una potencia par da positivo y un número negativo elevado a una potencia impar da negativo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Menos 1, Cami, 4, menos 9, 16, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuéntame. Cami, Cami, a ver, te este, iba a preguntar algo. yo sí, ya. Entonces el término enésimo es como más que todo la expresión con la que se encuentra y la sucesión es, pues, Exacto. lo mismo pero en paréntesis. No, exacto. Lo primero que dijiste es correcto. El término enésimo es la expresión con la que puedo encontrar cualquier valor de la sucesión dado un número n determinado. Y esto es básicamente el conjunto de todos los posibles resultados, ¿cierto? El conjunto de todos los términos. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Ok, en el libro pueden encontrar Pero entonces la sucesión es, pues, el conjunto. La la sucesión es el conjunto. sucesión es el conjunto de todos los posibles términos que resultan de reemplazar los valores de n, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ok, en el libro, en la página 734, pueden observar tranquilamente algunos ejemplos de sucesión, de término enésimo, de los primeros 4 términos y del 10º término para que lo revisen, por favor. Péguenle una leída a esa página. Ok, entonces, ¿Cuál página, pues? 734. Ojalá me puedan ir siguiendo para que lo sí, tengan sí. ahí. Ok, otro ejemplo. Resulta Cami, que, pero es que, por ejemplo, ahí hacen un ejemplo sin sentido, que la sucesión es 4. Pues no, ahí eso, no tiene sentido. porque no No, tiene sentido. Es una sucesión finita. Tiene, tiene porque todo, todos los valores, Exacto. pues por que todos eso, los valores siempre van a dar 4, entonces ¿para qué? exacto, Por pero eso es que no hay una N. no importa. Es una sucesión constante. Esta No, sucesión, no, sí pero es que es constante, pero es que nunca va a cambiar el valor, Exactamente. por eso, entonces, pero tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que es una. pero eso, mejor cambio mi pregunta, ¿para qué serviría esa sucesión? ¿Para qué serviría esa sucesión? Esa pregunta está muy bien formulada. A veces, a veces hay valores que son constantes a pesar de que el contador no cambie, de que el número n no cambie, ¿cierto? Sobre todo para ciertos intervalos. Te voy a dar un ejemplo de lo que sucede. ¿Qué tipo de ejemplo es una Debe sucesión? ¿Qué tipo de ejemplo es una sucesión? Es, por ejemplo, lo que marca el taxímetro. El taxímetro es una sucesión. Eso no es una función continua. ¿Por qué no es una función continua? Porque depende del número de metros perventeros. Es decir, el taxímetro no te está marcando por centímetro, por milímetro, no, por micrómetro, no, te marca por cierto número de metros. Primer metro vale tanto. Segundo metro vale tanto. Pero en el intermedio entre un metro y otro es una constante, es un valor constante. Ese podría ser un ejemplo de una sucesión constante. Claro, esta que les estoy mostrando acá, que pueden ver en la página 734, es una sucesión en donde siempre va a valer 4. Si n vale 1, ¿cuánto vale la sucesión? 4. Y si sería en n el vale instante en 2, donde nunca va a cambiar. exacto, nunca va a cambiar, es una Ok. sucesión constante. Ok, ese es otro ejemplo. Ahora, Mira, chicos, una pregunta. adelante. Vamos a ver cómo graficarlas. Pues las Sí, vamos a claro que graficar. sí. Después del descanso lo vamos a ver. Ok, Va. un ejemplo. Resulta que a veces, eh, uno no tiene la sucesión ni el término enésimo. A veces no te dan el término enésimo. A veces te dan la sucesión y tú no conoces cuál es la forma del término enésimo. Ejemplo, déjame yo lo pienso un poco. Listo, ya lo tengo. 2, 6,
12, 20, 30 y así sucesivamente. Me están diciendo cuáles son los elementos de la sucesión. La pregunta es, ¿cuál es el término enésimo? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la forma de la sucesión en este caso? Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es el término enésimo? ¿Qué sugieren? 2 a la n más n. 2 2 por a n. la, 2 a la n más n. Vamos a hacer el chequeo. Empecemos con el chequeo que me dice David. 2 a la n más n. Ok, construyámoslo a ver si obtenemos lo mismo. Entonces No es David, me verdad, dice, no es verdad. David me dice que es 2 a la n más... 2n o 2 a la n, perdón. Yo Ese dije man 2 ya por era- A No, la David, n. lo que me dijo David. No, da igual, no da igual, no Me da quedo igual. con lo que 2 a la dice n, David. esa es la David, ¿qué hiciste tú? ¿2n No, o ese 2 a la n? fallaría Cami. 2 a la n. Ah, 2 a la n, perfecto. Vamos a ver qué pasa con 2 a la n más n. A ver si de pronto nos da. Empecemos con n igual a 1. 2 a la 1, 2. Más 1, 3. Ya la Falla. embarramos. Entonces no me sirve. ¿Cuál es el término enésimo entonces? De a 1. 2 a la n. 2 a la n. 2 a la n solito. Pero Es 2 a la n menos 1. digamos primero lo de Tamayo. 2 a la n. Entonces 2 a la n dice Cami falla. Tamayo. Entonces 2 a la 1 da 2. Bien, hasta ahí vas bien. Pero el Cojamos segundo falla. pero el 2 a la 2 da 4. Fallaste. Ah, error. Cami, ya encontré, pero no sé cómo se dice el término enésimo. Lo que pasa es que primero se Dame suma un 4, luego segundito, se suma Juanse. 6. Dame un segundito, Juanse. ¿Cuánto dijo Palacio? 2 a la n Menos 1. menos 1. Así. Pues resulta que falla también, porque 2 a También, la, da 2 a tres. la No, 1 arriba, da, arriba. más Arriba, 1 arriba. da 1. ¿Cómo? Ah, el 1 arriba. Pues sí, n menos 1. Ah, ok, ok. Tampoco. Y entonces hagamos esto. N vale 1. 1 menos 1 da 0. 2 a la 0 da 1. Ya fallamos. Si n vale 2, 2 menos 1 da 1. 2 a la 1 da 2. Bueno, ok. 3. 3 menos 1 da 2. 2 a la 2 da 4. Fallamos. Juanse, ¿te quieres tirar al agua? Tienes que decirme el término enésimo. Pues sé cómo funciona, pero no me es el término enésimo, hombre. Hay que encontrar el término enésimo. ¿Quién? Ya sé, espérese, 2 a la n más 2, ¿no? 2 a la n más 2. Claro, porque va subiendo 2, sí, tal Pero vez, el 2, pero no sé. el 2 afuera o Creo el que arriba. arriba. No, espérate, no, más bien abajo. Más bien abajo, listo. Entonces sería 2 a la 1, 2 más 2 da 4, Falla. ya la embarramos. Y si lo Sí, pongo inténtalo arriba también aunque no falla. tiene sentido, sí, no tiene sentido. Bueno, se lo voy a decir. N al cuadrado más n. Y díganos cómo uno llega a esa conclusión fácilmente con cualquiera, por favor. Luego les digo. N al cuadrado más n. Fíjense. Si n vale 1, 1 al cuadrado más 1, 2. N vale 2. 2 al cuadrado da 4 más 2, 6. N vale 3. 3 al cuadrado da 9 más 3 da 12. N vale 4. 4 al cuadrado 16 más 4, 20. N vale 5. 5 al cuadrado da 25. Más 5, 30. Entonces el enésimo es 110. Entonces el término Digo, el enésimo, décimo. entonces el término enésimo es n al cuadrado más n. ¿Sí? Así sería la cosa. Esas son las sucesiones. A ver, ¿para qué puede servir una vaina de estas? Suponga que a usted en un ejercicio o en algún problema le están diciendo, vea viejo, a usted el primer año el capital fue de 2 millones de dólares. El segundo año fue de 6 millones de dólares. El tercer año fue de 12 millones y así sucesivamente. Y si usted quiere saber cuál era la manera como está adquiriendo su capital, tiene que encontrar la forma general. También. Dímelo. Cami, pero Para los ¿cómo? ¿Cómo lo problemas, hiciste? para los problemas que son así tan seguidos no se puede usar la sumatoria. No, porque la sumatoria lo que hace es sumar todos los términos anteriores. ¿Cómo lo hice? Luego le cuento. Estamos todavía en los conceptos Una preliminares. Ok. A mí. Hola, cuéntame. Pueden haber varios términos enésimos para una misma sucesión.
pueden haber varios términos enésimos para una misma sucesión. No. La sucesión tiene un término enésimo único. Lo único que puedes cambiar es el valor desde el cual empiezas. Desde el cual empiezas a contar. Porque tú podrías empezar a contar desde cero. Eso es una posibilidad. Y decir que este es el término 0, que este es el término 1, que este es el término 2 y así sucesivamente. Pero lo usual es que n vaya o tome los valores 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿cierto? Ok. Y para finalizar esta primera parte de la clase, esto lo llamo 1.3. 2.2. Ah, punto 2. Bueno, me lo brinqué. Lo otro era uno era la anotación, otro era la división. 1.3 vamos a hablar de sumatorias. Cami, Hola. n puede ser negativo. Eso es una muy buena pregunta. Sí, es decir, uno podría definir una sucesión que arranque desde un valor n igual a menos 2 o hasta o menos 3 o menos 4. Puede hacerlo. Lo importante es que n sea entero. Pero lo usual, es más, puedes arrancar desde 0 como le decía David. Pero lo usual es que el valor de n sea un número natural. Pero que puede ser negativo, sí, yo podría redefinir mi sucesión de tal manera que empiece a contar desde un número negativo. Pero como les digo, lo usual es que n sea un número natural. Ok, y para finalizar vamos a hablar de la notación de sumatoria. Símbolo sigma, que ya lo conocen ustedes desde la física, que significa suma, pero en este caso vamos a tener, voy a ponerlo aquí grande más bien con azul, en este caso, en este símbolo sigma, vamos a tener algo que se denominan límites. Límite inferior, límite superior. Sumatoria desde n igual a 1, por ejemplo, hasta k, de a sub k. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Esto que está aquí adentro es el término enésimo de una sucesión. Es el término enésimo de una sucesión, ¿sí? ¿Para qué sirve la sumatoria? Para saber cuál es, por ejemplo, el capital acumulado. Suponga que su sucesión le habla del capital, que está bajo cierta tasa de interés. Cuando usted suma todos los capitales, está calculando el capital acumulado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro término enésimo. ¿Y cómo funciona esto? Desde n igual a 1 hasta acá. ¿Qué voy a sumar? El primer término de la sucesión más el segundo término de la sucesión más el tercer término de la sucesión más el término k de la sucesión. Cuando volvamos del descanso, hacemos un ejemplito de esto y retomamos todo para que, o replanteamos un poquito la clase para que miremos gráficamente cómo se relacionan o cómo se lleva a la gráfica una sucesión. Con esto termino la grabación de esta primera parte de la clase.